noches a todos y todas. Estamos listos para empezar esta noche. Y esta noche vamos a hablar de un tema súper especial en este programa, Despierta tus habilidades internas. Mi nombre es Ana Elisa Villalaz, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta y hemos estado trabajando todos juntos durante este periodo de 15 semanas. Hoy estamos en la 11ª semana, donde nos hemos dedicado a explorar cuáles son nuestras habilidades internas, qué llevamos por dentro, y al mismo tiempo lo que estamos buscando es poder despertar todas esas fibras que nos ayudan a poder recuperarnos de los eventos difíciles o de las situaciones difíciles que podemos estar experimentando o enfrentando. Esta noche vamos a hablar sobre los procesos de duelo. ¿Cómo son los procesos de duelo? ¿Qué atravesamos? ¿Cómo nos sentimos? Y lo más importante es cómo poder identificar si uno necesita ir con un especialista o necesita pedir ayuda, porque en algunos momentos este proceso de duelo se puede ir por el camino equivocado y puede llegar a convertirse en un duelo patológico, es decir, en un proceso de duelo que no es lo saludable y que se va por una línea inadecuada dentro de nuestro propio proceso de desarrollo. Entonces, esta noche vamos a empezar a repasar un poco lo que hemos hablado en sesiones anteriores y vamos a tener muy presentes que todo este tema que tiene que ver con los procesos de duelo lo vamos a estar examinando desde el punto de vista de los procesos naturales de nuestro cuerpo, de nuestro sistema y de la certeza de que tenemos internamente mucha fuerza para recuperarnos de cualquier cosa que nos esté ocurriendo. Entonces, lo primero que les voy a contar es que vamos a repasar un poco algunos temas que hemos revisado los martes anteriores en este programa Despierta tus habilidades internas. Y lo primero que vamos a recordar es que hemos estado trabajando para fortalecer nuestras cualidades internas, es decir, fortalecer nuestra capacidad para poder enfrentar situaciones difíciles y tener una fuerza interior, determinación, coraje, humildad para poder llevar todo eso por dentro y al mismo tiempo entonces tenemos nuestra capacidad para tomar acciones. Y es por esto que se vuelve muy importante estar fortaleciendo y estirando todo el tiempo nuestras cualidades. Y estas son unas cualidades con las que nosotros hemos nacido y son cualidades que todos traemos por dentro. Entonces, a medida que vamos viviendo, se van estirando y se van ampliando. Y justamente cuando hablamos del tema de duelo, que es el tema que vamos a tocar esta noche, entonces nos damos cuenta que es realmente muy importante poder enfocarnos en estirar esa fortaleza interna, porque en los momentos en que estamos de duelo, que son momentos donde hemos perdido seres queridos o donde hemos perdido objetos o hemos perdido trabajos, hemos perdido amigos, hemos perdido personas que queremos, son momentos muy particulares de nuestra vida donde todo se rompe y todo se destruye internamente. Y usualmente lo que pasa es que es un momento donde simplemente funcionamos en base a lo que sentimos y no en base a lo que estamos esperando o a lo que estamos pensando. Entonces, fíjense que es muy interesante y muy importante poder conocer cómo funcionan estos procesos adentro nuestro, porque la realidad de la vida es la muerte, es decir, nacemos para un día morir. Y así mismo pasa con todas las personas que están alrededor nuestro. Entonces, algunas personas mueren antes, otras personas mueren después, pero internamente, dentro de cada uno de nosotros, existen todos los miedos relacionados con la muerte y existe también la conciencia de que un día nosotros vamos a perder a las personas que queremos o vamos a perder las actividades que realizamos. Y también puede pasar y va a pasar que un día vamos a perder nuestro cuerpo físico. Entonces,
cuando nosotros le damos la debida importancia a explorar y conocer cómo funcionan los procesos de duelo, entonces nos podemos manejar de una forma diferente y nos podemos recuperar de una manera más rápida. Fíjense que hemos estado hablando de las cualidades que llevamos por dentro: fuerza interior, llevamos la determinación, el coraje, y tenemos también nuestra humildad y nuestra capacidad para tomar acciones. Y hemos estado repasando cómo tenemos estrategias para afrontar el estrés, que podemos ser evitativos, o sea que ponemos una distancia y decimos, bueno, esto yo lo voy a ver después, voy a pensar en esto después, y en otro momento entonces hay que tener un periodo donde hay otras estrategias que se usan en otros periodos, donde uno entonces está basado en la resolución de problemas, donde tenemos control de todas las variables o de muchas variables, y entonces en ese momento, entonces tenemos capacidad para poder manejar situaciones y resolver puntualmente el problema. Sin embargo, cuando estamos en situaciones donde no tenemos el control de las variables, donde no podemos hacer cosas distintas a lo que el ambiente lo permite, entonces tenemos que aprender a estar basados en nuestras emociones. Es decir, que la mejor estrategia para funcionar está basada dentro del sistema emocional y no dentro del sistema mental como tal. Entonces, cuando estamos en una situación de duelo, es decir, que estamos experimentando mucho dolor emocional, lo primero que hay que hacer es no retener el dolor. Es decir, es mejor llorar, gritar, patalear, rabiar, cualquier emoción que sea la que esté presente, para que el cuerpo no se ahogue con esas emociones, sino que el cuerpo simplemente las pueda desechar o se pueda desahogar, y de esa manera entonces nosotros ayudamos a que nuestro cuerpo experimente una expansión interna y que podamos profundizar en nuestras emociones. Fíjense que en muchos momentos puede pasar que cuando estamos en nuestra vida de adultos nos preocupa si lloramos por mucho tiempo, si nos preocupa si lloramos muchas horas seguidas, y realmente no se acuerdan, pero cuando estaban niños podían llorar por horas y no les pasaba nada. Es como cuando uno ve una pataleta de un niño, cuando estamos en el supermercado o en una farmacia que quiere que le compren algo, y vemos que este niño se puede tirar al piso por una hora entera o 2 horas a llorar, y después simplemente el niño se limpia sus lágrimas, se levanta y sigue feliz y sigue adelante, o se duerme completamente relajado y agotado, o simplemente se tranquiliza y se distrae con otra cosa. Pues resulta ser que nosotros como adultos también experimentamos esos procesos de esa manera. Sin embargo, parte de la educación que vamos recibiendo en el camino nos lleva a entrenarnos para poder contener las emociones y no expresarlas, para no mostrar vulnerabilidad frente a los demás, porque en el momento en que nos mostramos muy vulnerables, los demás se pueden aprovechar. Ese es el mito que está por debajo de ese comportamiento o de esa forma de entrenamiento donde las personas no expresan lo que sienten. Entonces, realmente, en este momento, lo que es importante que aprendamos a enfocarnos es en la adecuada expresión de lo que estamos sintiendo. Recuerden que nuestro cuerpo tiene ciclos naturales para poder recuperarse, y que todo eso está dentro nuestro, eso vive adentro de nuestro corazón, vive adentro de nuestro cuerpo, está en nuestro sistema celular. Fíjense cómo, por ejemplo, cuando uno tiene una cortada, el cuerpo mismo genera las células y genera lo que sea que necesite para poder recuperar la piel y volver al funcionamiento. Entonces, asimismo pasa con la vida emocional, pasa de la misma manera. Recibimos una información, la procesamos, la digerimos, la velocidad con la que hacemos va a ser distinta para cada persona, obtenemos un aprendizaje de ese proceso y después simplemente lo dejamos ir o nos desahogamos suficiente como para que ya no siga corriendo adentro de nuestro sistema. Es muy fácil hablar de estos temas y es muy bonito escuchar de estos temas, pero realmente cuando uno está en el momento,
no es tan sencillo y es muy doloroso. Duele hasta en el mismo cuerpo, como se siente en el pecho, se siente en los brazos, se puede entumecer un poco el cuello, los hombros, dar dolores de cabeza, de estómago, porque cuando hay dolor emocional, entonces se activan todos los recuerdos o las memorias de dolor que tenemos desde la infancia y en un momento dado eso puede ser mucho para nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos de duelo, pues recordemos que viene de la palabra dolo, que en latín significa dolor, o sea que la persona está adolorida, en este caso emocionalmente, y luego entonces va a ser muy importante tener claro que cuando uno está de duelo, uno pasa de una fase a otra. La primera fase, por ejemplo, cuando uno recibe una mala noticia, es entrar en shock y decir, esto no puede ser, esto no puede estar pasando, por ejemplo, y entramos también en una fase de negación donde uno dice, esto tiene que ser un error, esto está equivocado, no puede ser, esto no puede haber pasado. Y entonces, inmediatamente después de que atravesamos esa parte de la negación, entonces empezamos a entrar en una fase de aceptación, es decir, que empezamos a aceptar lo que ha pasado. Este proceso de negación puede demorar muchos meses o mucho tiempo. Entonces, empieza a volverse una situación que requiere de atención de psicología clínica o de psiquiatría cuando ese periodo de tiempo va siendo tan largo que empieza a separar al individuo de la realidad. Es decir, que la persona empieza a perder la conciencia de cuándo está parado en la fantasía de que no ha pasado nada y cuándo está parado en la realidad. Entonces es normal que nuestra mente, cuando recibimos la noticia de que alguien ha muerto, a una persona que queremos mucho, que tenemos una relación cercana, entonces nuestra mente, nuestro cerebro, en muchas ocasiones manda mensajes que van de atrás para adelante y que entonces le hacen a uno pensar que la persona sigue viva o que no pasó nada o que fue un error, o incluso pueden tener sueños donde aparece la persona y las sensaciones de que la persona no ha muerto, y obviamente pues al abrir los ojos de ese sueño, entonces resulta ser que empiezas a conectarte con la realidad y te das cuenta que la persona ha muerto. Algunas personas, por ejemplo, y estoy pensando en algunos casos en especial que he atendido durante estos años. Por ejemplo, ha muerto la pareja y entonces la persona piensa o inventa que se fue de viaje. Y entonces empieza a pensar que se fue de viaje, que está de viaje, y simplemente después de pensar eso por un tiempo, por un par de semanas, de verdad uno empieza a creer en serio que la persona está de viaje y que no ha muerto. Entonces, en estas situaciones, si ustedes se descubren haciendo algo así, donde se ven que se dan cuenta que están inventando excusas o están inventando algo para no aceptar la realidad, es mejor que busquen ayuda y busquen guía para que puedan tener los lineamientos adecuados para atravesar el proceso de duelo. Y esto no tiene que ver con una debilidad, porque cada persona tiene sus fortalezas y cada persona tiene sus procesos de aprendizaje, sino que tiene que ver con nuestras características individuales y la forma en que afrontamos las dificultades. Y obviamente esto es un proceso de aprendizaje para todos y nuestro cuerpo no se encuentra siempre en las condiciones más fuertes como para poder procesar o administrar lo que está ocurriendo o el manejo de las experiencias externas y de la información. Entonces, cuando estamos hablando de una situación de este tipo, vamos a pasar por una fase de shock, luego entramos a una parte de negación, luego entramos a una fase de aceptación y cuando estamos en esa fase, quiero que sepan que se pueden sentir muchas emociones diferentes, no solamente tristeza, se puede sentir rabia, se puede sentir culpa y la persona o uno mismo, porque estoy hablando en tercera persona, pero yo también he atravesado estos procesos y realmente sé cómo es de diferente cuando uno conoce los procesos y cómo se facilita procesar la información cuando ya uno tiene una idea, un poco más de conciencia de cómo funcionan.
el hecho de estar cambiando de una emoción a otra, de la tristeza a la rabia, a la ansiedad, a la incertidumbre, a la angustia y estarse movilizando, es una muestra de que estamos procesando emocionalmente de forma adecuada el duelo. Es decir, que en algunos momentos pueden sentir mucha rabia hacia la persona que murió, en otros momentos pueden sentirse muy culpables por estar bravos con la persona que se murió, en otros momentos muy tristes. Pero realmente lo importante es que haya un movimiento continuo, o sea, que constantemente nuestras emociones estén cambiando y estén rodando. Se empieza a complicar ese proceso de duelo cuando las emociones se quedan estancadas. Por ejemplo, la persona solo se siente triste y lleva 4 o 5 meses solamente sintiéndose de una sola manera. O la persona se siente enojada y lleva 7 o 8 meses sintiéndose de la misma forma. Entonces, en esos momentos son los momentos en que uno requiere de ayuda externa, requiere de ayuda de un especialista y pueden estar pasando otras cosas adentro de la persona que es importante revisar desde el punto de vista médico y desde el punto de vista psicológico. Entonces, cuando una persona está atravesando un proceso de duelo, la persona va a estar moviéndose dentro de ese marco de emociones hasta que llega un momento en donde la persona está lista para soltar y la persona está lista para continuar. Es decir, que va a llegar a un punto donde ocurre una reconciliación interna y ocurre el perdón, que es el secreto que sella o cierra un proceso de duelo. Y cuando estamos hablando del perdón, es una palabra que es muy grande porque tiene un significado muy profundo. Y obviamente, si pensamos desde los puntos de vista religiosos o espirituales, cada quien va a tener una definición de qué se trata el perdón y de qué es perdonar y qué hay detrás de perdonar y cómo se perdona, etcétera. Pero les voy a hablar sobre la versión que tiene que ver con la psicología, o sea, con lo que pasa en la mente del individuo que perdona, en el corazón del individuo que perdona o que está perdonando a alguien, y cómo ese proceso, entonces, es un proceso que ayuda a profundizar y permite que las emociones y los pensamientos lleguen a espacios distintos para que puedan encontrar paz interna. Fíjense que en otros martes hemos estado hablando sobre cómo alcanzar paz y tranquilidad y que tenemos que estar muy pendientes de estar buscando paz y de crear paz en nuestras vidas para que así se sienta dentro nuestro. Entonces, si hay alguien que no ha visto lo que hemos estado hablando los martes anteriores, pueden encontrarlos en mi canal de YouTube, solo ponen mi nombre allí, Ana Elisa Villalaz, y van a encontrarlos. También aquí en el Instagram lo pueden encontrar y van a ver que cada video está conectado con el otro y un tema está conectado con el otro. Porque fíjense que ahora que estamos hablando de duelo, podemos recopilar los ejercicios que hemos aprendido durante todas estas sesiones de este programa y se van a dar cuenta que cuando uno internamente está buscando paz, entonces el cuerpo se pone en funcionamiento para lograr encontrar esa paz y eso lo que va a significar es que el cuerpo y nuestro cerebro va a requerir de más oxigenación, es decir, que pueden hacer los ejercicios de respiración que hemos practicado antes, donde hemos practicado ponerse la mano sobre el corazón, respirar por la nariz, sacar el aire por la boca, cerrar los ojos y tomar un momento para que el cuerpo se relaje. Luego hemos visto cómo el cuerpo entonces en el momento en que puede relajarse un poco y las defensas bajan un poco, entonces la persona puede llorar y desahogarse y sacar el dolor emocional que esté guardado adentro y que esto es un proceso donde nuestro cuerpo está realizando actividades internas para poder mantenerse saludable y poder mantenerse limpio. Y posteriormente a esto, entonces nos vamos a encontrar con que el cuerpo puede y nuestra mente, nuestro cerebro puede pensar más y puede recibir más información y puede entender más cosas y puede ampliar el nivel de conciencia.
Entonces, a medida en que uno puede ir profundizando en uno mismo con estas técnicas que hemos estado trabajando, se van a dar cuenta que en el momento en que uno llega a enfrentar un proceso de duelo, tiene que atravesar un duelo, le va a ser mucho más fácil pasar por cada una de estas etapas del shock a la negación, a la aceptación, al perdón, al poder soltar completamente, porque es exactamente el mismo ciclo que seguimos en micro cuando lo estamos haciendo para actividades de la vida diaria. Y fíjense que me estoy hablando de duelo pensando y mencionando como si uno pierde a alguien que uno ha querido, pero también uno puede perder partes de su cuerpo, uno puede perder su trabajo, uno puede perder sus amigos, uno puede perder su vivienda, su lugar donde uno vive, el área donde uno está, el área donde uno ha crecido. Y también hay muchos otros momentos de pérdidas donde, por ejemplo, cuando a medida que vas ganando más edad, entonces vas perdiendo fortalezas físicas y el cuerpo va envejeciendo y también vas perdiendo periodos o etapas internas, vas perdiendo tu vida de la infancia, vas perdiendo tu vida de la adolescencia, después vas perdiendo etapas de la vida adulta y entonces son procesos que ocurren internamente adentro nuestro y que algunas veces tenemos conciencia y otras veces no tenemos conciencia de lo que está pasando, pero la realidad es que la vida es un constante proceso donde uno va perdiendo y perdiendo hasta que finalmente llega el momento de perder el cuerpo, que llega el momento de la muerte. Entonces, obviamente desde esta perspectiva o de la forma que se las estoy explicando es para señalar y para que puedan observar claramente cómo es tan importante poder aprender a superar o soltar lo que pasa en un proceso de duelo y la palabra adecuada no es ni superar ni soltar, es atravesar el proceso, porque es un proceso que se repite constantemente a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta el día que llega nuestra muerte. Y mientras más conciencia tenemos sobre cómo hacer ese procesamiento, entonces tenemos la oportunidad de procesar más rápido, de integrar la información más rápidamente, de profundizar en nuestro corazón de una forma más rápida y también tenemos la oportunidad de modificar nuestras creencias y nuestros pensamientos. Entonces, el proceso de duelo se convierte en un proceso expansivo en el momento en que se atraviesa y hay aprendizaje a través del proceso. Cuando uno tiene una vida donde uno está enfocado en los procesos internos, entonces los eventos externos ganan otro sentido, porque uno está viviendo los eventos externos con la intención de tener un aprendizaje más profundo acerca de la vida, más conciencia sobre la vida, más conciencia sobre los detalles, y de esa manera entonces uno logra vivir desde un espacio que tiene una profundidad distinta. Y desde esa profundidad entonces hay una comprensión del funcionamiento de la vida que es distinta, o del funcionamiento del ser humano, del funcionamiento de la gente que está a nuestro alrededor. Y el hecho de tener un marco de referencia o una comprensión diferente, entonces también nos permite llegar a procesos de aceptación que son más rápidos y que por el otro lado nos va a llevar a poder encontrar paz y perdón de una forma más rápida. Y les menciono la palabra rápido y sé que la he mencionado varias veces en esta noche porque muchas veces lo que nos pasa es que nos demoramos mucho tiempo en los procesos de duelo y eso lleva a que la persona se desgaste físicamente, se desgaste emocionalmente, incluso puede llegar a enfermarse porque el cuerpo simplemente no está pudiendo procesar la información que tiene que procesar. Y cuando nosotros conocemos y aprendemos cómo funcionan esas fases, qué pasa dentro de nosotros en el momento en que estamos atravesando un duelo, entonces también aprendemos a tener más comprensión, más compasión por nosotros mismos y más tolerancia, porque en algunos momentos esos procesos de duelo pueden ser muy rápidos y en otros momentos no. En otros momentos son mucho más largos
simplemente porque están pasando otras cosas dentro nuestro y el cuerpo no puede digerir y procesar tanta emoción negativa a la vez. Recuerden que cuando menciono emociones negativas me refiero al miedo, la rabia y la tristeza como las emociones negativas primarias, pero el que se les llamen negativas no significa que sean malas, no significa que no hay que sentirlas, al contrario, son emociones que han de ser sentidas, que han de ser expresadas para que el procesamiento completo de la experiencia se dé. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, y a medida que va pasando los años, cada vez está mucho más claro desde el punto de la investigación científica cómo el poder saber o el poder aprender sobre los procesos de duelo causa un impacto muy importante en el desarrollo del individuo, porque entonces el individuo no se queda estancado en ningún punto del desarrollo, ni se queda detenido por las emociones o las experiencias que pueden ser traumáticas o negativas. Entonces, cuando nosotros miramos este tema desde ese punto de vista, encontramos un valor muy importante y encontramos muy importante también enseñarle a los niños sobre el tema y hablarle a los niños sobre el tema. Por ejemplo, si ustedes tienen una mascota en casa que muere, en vez de ocultar la muerte de la mascota o reemplazarla automáticamente con una mascota nueva para que el niño no llore, es mejor utilizar esa experiencia para que el niño aprenda a procesar un duelo, a que está bien sentirse triste, a que está bien llorar, a que no es que lloras un día y después se te va a pasar, sino que puede ser que hay diferentes momentos donde vas a llorar y otros momentos donde te vas a sentir enojado o donde vas a sentir culpa y otras situaciones u otros momentos donde simplemente quisieras salir corriendo de ti mismo y no quisieras sentir más nada, pero de esa manera, con una experiencia con una mascota, por ejemplo, cuando hay una pérdida de una mascota, entonces se le puede acompañar al niño en el proceso y entonces uno puede ir nutriendo el proceso, porque es un proceso que requiere ser aprendido para el momento en que tenga que despedirse de personas que ama profundamente o estar en experiencias donde tenga otro tipo de pérdidas. Entonces, como es un proceso que se da repetidas veces en nuestra vida, entonces tener la oportunidad de practicarlo para aprender cómo se hace para llegar hasta el perdón y para poder soltar de una manera rápida, entonces se va a empezar a convertir en una prioridad cuando están realizando su proceso de crianza, porque se van a dar cuenta de cómo esto tiene realmente un valor dentro de la vida de la persona y cómo ese valor está dado por la capacidad para mantenernos saludable a nivel mental y a nivel emocional. Entonces, fíjense cómo pasando por esas fases de shock, de negación, de aceptación y luego de perdón, donde la persona ya simplemente logra soltar y encontrar paz y calma interna, entonces es importante también que aprendan y que tengan muy en cuenta que hay algunos procesos de duelo que se pueden desviar o ir por lineamientos patológicos, o sea que el proceso puede llegar a convertirse en un trastorno de depresión, por ejemplo, donde la persona se queda atascada dentro de la experiencia o de la misma emoción y no logra atravesarla y salir adelante. Entonces, los procesos de duelo, cuando se pierde a un ser querido, o cuando hay un divorcio, o cuando hay una pérdida muy importante, usualmente duran alrededor de 2 años. Y eso es un promedio, no son números exactos, pero más o menos es el promedio que se tiene establecido para poder decir y para poder pensar que la persona va a estar enfrentando estas fluctuaciones emocionales y que va a estar procesando la experiencia. Y luego entonces vamos a ver por otro lado que hay otros procesos de duelo que son manejados de manera inadecuada y ocasionan que se enquiste el duelo o que se quede congelado y que las emociones negativas se queden atrapadas adentro de la persona y la persona actúa como si no estuviera pasando nada, como si no hubiera ocurrido nada, o si alguien pierde algo o le duele algo emocional
o está en un proceso de duelo en este momento, entonces en 5 minutos ya simplemente es una fiesta como si no hubiera pasado nada. Y lo que está ocurriendo ahí es que internamente nuestro sistema se escinde, o sea que ocurre un split, el sistema se parte en dos, la persona internamente se parte en dos y una parte se encarga de detener o mantener atrapado ese dolor emocional y la otra parte entonces empieza a funcionar con una menor cantidad de energía y por lo tanto no tiene tanta fuerza para poder sobrevivir hasta que eventualmente simplemente el sistema colapsa y la persona colapsa con otro tipo de enfermedades físicas o con otro tipo de problemas. Entonces, cuando nosotros observamos bien y vemos el detalle de un proceso de duelo, entonces nosotros empezamos a darnos cuenta que el conocer internamente cómo funciona o cómo uno funciona atravesando un proceso de duelo, entonces va a llevarlo siempre a aumentar la velocidad en que hacen ese procesamiento y la velocidad con la que pueden encontrar paz interna. En algunos momentos pasa que una persona puede estar de duelo y las personas que están alrededor simplemente no les parece importante o realmente no quieren conectarse con el dolor de la persona y simplemente entonces anulan ese proceso de duelo. Y entonces tratan de generar un ambiente de negación como si nada hubiera ocurrido o como si nada estuviera pasando. Y esto es una medida de intervención por parte de las personas que están alrededor que tiene una connotación tóxica y patológica muy alta y que por lo tanto, si alguno de ustedes está en una situación como esta, es bueno que puedan recurrir a buscar ayuda para conversar con alguien sobre lo que les está pasando, sobre lo que están atravesando y sobre cómo se están sintiendo, porque si no, internamente se puede generar una confusión. El mundo de afuera nos hace reflejo, es como si fuera un espejo sobre lo que nos está pasando internamente. Entonces, si las personas que están alrededor nuestro no están sintonizadas emocionalmente con uno y no le pueden dar ese espejo o reflejar ese espejo, entonces el individuo puede empezar a dudar de sus propias emociones o a dudar de su propio proceso y esto lo que hace es enlentecer el procesamiento emocional que lleva involucrado un proceso de duelo. Así que si alguno de ustedes está en una situación como esta, lo recomendable es que hablen y conversen con una persona que realmente pueda prestar atención a ustedes cómo se sienten y que ponga las emociones de ustedes enfrente y que lo pueda tolerar para acompañarlos durante el proceso. Otra recomendación importante es que cuando uno está atravesando un proceso de duelo, uno busque compañía por personas que realmente le aprecian, que realmente internamente le están acompañando, que realmente pueden tolerar escucharles llorar o acompañarles mientras lloran, y no personas que van a tratar de evitar que sientan o evitar que se sientan mal, como si estuviéramos hablando como un lenguaje popular, que todo el mundo dice me siento mal, pero realmente mal no es un sentimiento. Tal vez se sienten tristes, se sienten deprimidos, se sienten desilusionados, se sienten abatidos, se sienten devastados internamente o drenados internamente. Y fíjense que esto que les estoy mencionando tiene que ver con lo que hablamos el martes pasado sobre el vocabulario emocional y todas las opciones que tenemos para referirnos sobre lo que pasa internamente en nuestro corazón y nuestras emociones. Y entonces, cuando ustedes están en ese punto de un proceso de duelo, el poder compartir realmente con otra persona que sea muy respetuosa va a ser un impacto positivo interno muy profundo, que tiene un valor muy importante y que les van a ayudar a ustedes en su proceso de recuperación. Si están rodeados de personas que se burlan o que juzgan cómo ustedes se sienten o que están tratando de que ustedes no se sientan de esa manera, por ejemplo, les están tratando de que se distraigan todo el tiempo para que estén felices riendo como si no hubiera pasado nada,
pues ese extremo no es conveniente y no es el tipo de compañía que se necesita en ese momento. Obviamente, pues no queremos que se viva todo el proceso dentro de un extremo de mucha sobriedad, pero tampoco queremos que el proceso se viva desde un extremo de la negación y del no querer sentir, porque entonces generamos otro tipo de problemas internos. Así que la compañía que tengan, las personas con las que hablen, asegúrense de que sean personas que pueden estar internamente conectadas con ustedes y que puedan tolerar los niveles de dolor emocional que ustedes están sintiendo. Si en algún momento ustedes sienten que su proceso de duelo está enquistado, es decir, pasa el tiempo y se sienten exactamente igual, pasan los meses y cuando recuerdan el evento lloran como si acabara de ocurrir, es importante que puedan buscar ayudas con especialistas para que los guíen en ese proceso interno y para que de esa manera entonces puedan profundizar y llegar a espacios más profundos, valga la redundancia, porque son espacios donde hay más calma y hay más paz. Y entonces de esa manera se pueden ahorrar el entrar en periodos de enfermedad o de estrés exagerados que se producen si una persona está bajo un proceso de duelo durante mucho tiempo. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestro sistema emocional tiene toda esa capacidad para procesar las emociones, para procesar las experiencias, para poder profundizar y sacar todo adelante. Y entonces, de esa forma, entonces nuestro cuerpo se va a ir recuperando poco a poco y va a ir ganando fuerzas. Así que todos esos mitos que están relacionados con los procesos de duelo, por ejemplo, algunas personas dicen, bueno, pero es que si la quieres tanto, entonces, ¿cómo es posible que en una semana ya no estés llorando? Si es una persona a la que quieres tanto, ¿cómo es posible que ahora estés brava con esa persona porque se murió? Pero la realidad es que estos son simplemente mitos, porque cada persona tiene su propia velocidad de procesamiento y cada persona tiene sus tiempos para procesar sus duelos. Entonces, no depende de si lo hiciste tú más rápido o menos rápido, si a alguien le parece que sí hiciste un proceso completo, a otra persona no, sino que se trata de algo que es muy interno y que cada quien ha de aprender a cómo atravesar para organizar lo que está pasando y luego entonces poder lograr generar espacios internos de perdón y espacios donde se suelta la experiencia y simplemente se deja ir. Entonces, cuando estamos en ese punto del perdón, y ahora vamos a hacer un ejercicio con respecto a eso para que puedan practicar cómo se hace. Lo que ocurre adentro nuestro es que ocurre una integración, ocurre un empate de información donde el aprendizaje es realizado, donde se tiene muy claro que se aprendió a través de la experiencia y al mismo tiempo entonces estamos muy claros en que nos quedamos con ese aprendizaje, pero el resto de la experiencia la podemos soltar. Así que cuando estén en un punto como este, sepan que la dirección es buscar perdonar. Y cuando hablamos de perdón, puede ser perdonar la situación, perdonar a la otra persona, perdonarse a uno mismo, perdonar las personas que estaban alrededor, las personas que te dijeron algo que te lastimó, las personas que no te apoyaron, las personas que querían algo diferente, para que entonces dentro de ti puedas encontrar una forma de acomodar esa experiencia y acomodar ese aprendizaje en un espacio donde no te estorbe para poder seguir adelante y para poder tener espacio para nuevas experiencias. Entonces, un ejercicio muy sencillo y muy práctico que vamos a hacerlo ahora es poder tomar notas sobre lo que uno siente con respecto a la persona que murió, por ejemplo, o a la experiencia o al trabajo que querías tanto, que habías deseado tanto tener y que ahora has perdido, o alguna experiencia relacionada a esto. Entonces vas a tomar nota para dar las gracias por lo que recibiste de esa experiencia. Y después de escribir o pensar en lo que viste, en lo que agradeces, entonces
escribe lo que aprendiste de esa experiencia y posteriormente entonces puedes hacer un ejercicio de soltar, que puede ser escribir, que lo sueltas, que lo entregas. Las personas que son religiosas, que creen en Dios, pueden entregarlo y hacerlo de esa forma. Estoy diciendo las personas en general. Yo soy una persona que cree en Dios también, pero estamos aquí reunidos y cada persona que me está escuchando es de una religión diferente o tiene creencias espirituales distintas. Entonces, por eso estoy hablando en tercera persona. Las personas que creen en Dios lo entregan a Dios. Las personas que no creen en Dios, entonces tal vez lo entregan al universo o tal vez simplemente lo desechan de su cuerpo, de su mente, como si fueran un objeto o fueran una cosa. Entonces, cuando pasan esos 3 pasos y pueden conectarse emocionalmente cuando están haciendo este ejercicio, se van a dar cuenta que las emociones que están atascadas ahí adentro van a ir saliendo y saldrán con lágrimas, saldrán con gritos, saldrán con dolor, pero justamente ayuda mucho poder escribir o pensar o decir en voz alta o gritar, te dejo ir, gracias a Dios, necesito continuar, necesito volver a tener paz y quiero tener paz. Entonces, ese tipo de ejercicios o de prácticas que son muy sencillas cuando hablamos de ellas o cuando escuchamos sobre ellas, pero en el momento en que uno realmente está atorado emocionalmente o procesando un duelo, no es tan fácil hacerlo. Igualmente los exhorto para que lo hagan, porque en el momento en que hacen esos ejercicios, se van a dar cuenta cómo son muy terapéuticos y ayudan a que el cuerpo pueda soltar todo más rápido. Algunas personas necesitan hacer estos ejercicios todos los días por mucho tiempo, otras personas solamente cuando ya están al final del proceso, otras personas de vez en cuando, otras personas una sola vez, pero es importante que tengan la herramienta a la mano y sepan que a través de ese proceso de reflexión es posible que lleguen a experimentar esa tranquilidad y esa calma que genera el perdón. Entonces, cuando uno está atravesando un proceso de duelo, una de las cosas que resulta más fastidiosa es que no se acaba. ¿Y cuánto falta? ¿Cuánto falta para que se termine? ¿Cuánto tiempo más me voy a sentir así? ¿Cuánto tiempo más voy a estar metida dentro de esta situación de que cualquier cosa que pasa lloro a gritos o me siento terrible o que tengo pesadillas o sueños? Y todos han de saber que es un proceso natural que nos ocurre a todos de esa forma y que tenemos que aprender también a tener paciencia para poder procesarlo y atravesar el duelo y que al mismo tiempo pueden aplicar ese tipo de ejercicios o de herramientas para hacer introspección, para reflexionar internamente y en el momento en que estén haciendo eso, el procesamiento de toda la experiencia va a ser más rápido, se va a facilitar y ustedes van a poder obtener un resultado distinto al que están acostumbrados a tener cuando están atravesando algún proceso de duelo o cuando están atravesando situaciones difíciles. Ahora mismo estamos viviendo en este periodo de pandemia. Estoy segura que todos los que estamos aquí en este momento ya hemos perdido a alguien que ha estado contagiado con el COVID y hemos tenido que manejar diferentes momentos donde hemos tenido que procesar nuestros duelos y si no han perdido a nadie cercano, seguramente han perdido a alguien conocido o simplemente han estado viendo las noticias y han estado viendo la cantidad de personas que están muriendo, no solamente en nuestro país, sino también en los otros países. Y fíjense cómo el estar expuestos a tanta información que nos ocasiona o nos detona las tristezas, los miedos, las rabias, no, las preocupaciones y que tiene que ver con exageradas cantidades de información negativa, entonces hace que sea necesario que estemos pendientes sobre cómo nuestro cuerpo está procesando esa información, porque si no, tal vez es un buen momento para poder hacer una dieta de información para no estar expuestos a tanta información negativa y entonces de esa manera, en ese momento, entonces la persona va a poder
tomar Ahí distancia, este está más chiquito. respirar, y además la persona va a poder Uy. estar en una situación donde puede procesar adecuadamente lo que está sintiendo y va a poder tolerar, procesar todas esas emociones negativas que generan el estar recibiendo todas esas noticias de lo que está pasando en el mundo, de lo que pasa los contagios, con el COVID, con lo que se está haciendo durante la pandemia, con la situación económica, con todos los temas que ya sabemos que están relacionados, y así van a poder cuidar su cuerpo mejor. Estamos viviendo un periodo donde se requiere de mucho autocuidado, de mucha conciencia, y no solamente se trata de cuidado físico, porque nuestro sistema inmunológico está alimentado tanto por lo que pasa en nuestro cuerpo como por lo que pasa en nuestra mente y nuestro sistema emocional. Entonces, mientras más fuertes sean nuestras emociones, nuestro sistema emocional, nuestras fortalezas internas, más vamos a ayudar a ese sistema inmunológico a que esté funcionando alto y que nos pueda proteger mejor, no solamente del virus, del COVID, sino de cualquier otro virus o cualquier otra bacteria que tengamos alrededor o a lo que estemos expuestos. Así que lo importante de aprender sobre todo este proceso de duelo es cómo lograr llegar a hacer introspección y reflexión que les ayude a digerir la información emocional más rápido para que su cuerpo no se desgaste tanto durante el proceso y que puedan realmente procesar y seguir adelante para poder estar abiertos entonces a las siguientes experiencias. Así que me voy a despedir hoy y luego vamos a hacer un momento para preguntas y comentarios. Y me voy a despedir con esto. Recuerden que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sistema emocional tiene la capacidad para sentir y para soltar, y que mientras más efectivo sea ese proceso, vamos a obtener más aprendizaje de las experiencias, pero a la vez vamos a poder estar listos para las nuevas experiencias, porque nuestra capacidad para soltar va a ser muy rápida y va a tener el espacio interno para poder recibir algo nuevo. Así que me despido con eso por hoy y quisiera escuchar sus comentarios y sus preguntas. Aquí están un grupo de personas en Zoom, hay otras personas que están en el Instagram, y voy a estar encantada en poder escuchar sus comentarios, leer sus comentarios. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues responderla también. Vamos a ver. Aquí estoy viendo en Instagram muchas personas conocidas, igual que acá en Zoom. Muy buenas noches. Vamos a ver, aquí nos están escribiendo una pregunta. Vamos a ver. Sí, los niños pasan por procesos de duelo, y los procesos de duelo son procesos que igual que a un adulto le cuestan, y igual que a un adulto pasan por las mismas fases, dependiendo de cuál es la edad del niño. Entonces, según la edad que tengan y las características del niño, entonces se puede complicar un poco el proceso de duelo o no. Pero realmente cuando uno está en el periodo de la infancia, hay algunas edades donde se experimentan altos niveles de miedo con respecto a la muerte, y la primera vez que las personas usualmente empiezan a pensar en este tema es alrededor de los 5 años o 6 años, y se requiere de enseñanza, o sea, se requiere de hablar del tema, se requiere de explicar. Y obviamente el tema de la muerte es un tema muy difícil de hablar con alguien, porque no importa cuántos años vivas ni cuántos libros leas, igualmente siempre va a ser un tema muy complejo y que no logramos comprender al 100%. Sin embargo, los niños necesitan educación y necesitan información al respecto para poder
atravesar de la mejor manera el proceso. Ahora, los niños funcionan desde su sistema emocional con mucha más eficiencia que un adulto, por lo tanto no queremos tampoco rellenarlo de información a nivel mental, sino que lo que queremos es enseñarle a procesar emocionalmente, a pasar de una emoción a otra hasta que lo pueda soltar. Creo que es una de las enseñanzas más importantes que pueden hacerle a un niño, porque a medida que vaya viviendo las situaciones más difíciles que tiene que enfrentar en su vida tienen que ver con la muerte, y si sabe cómo hacerlo y tiene la conciencia de cómo poder recuperarse y soltar, entonces tiene un porcentaje muy importante del aprendizaje de la vida ganado. Aquí hay una persona que está comentando, perdí 5 amigos justo cuando cuando tuve mi último bebé hace 4 años, y tengo episodios de recuerdos y lloro, pero puedo conversarlo, necesito ayuda. Sí, con muchísimo gusto, por favor, me puedes escribir o puedes contactar a otro psicólogo clínico, cualquiera de las dos opciones. Si me quieres escribir, mi email es consultas@anaelisavillalas.com, y con mucho gusto puedo apoyarte. Cuando una mujer está en un proceso de parto, de embarazo, y el año que sigue al parto, es un periodo de mucha sensibilidad porque hay muchos cambios hormonales y todo lo que pasa en ese periodo impacta con mucha fuerza. Entonces va a ser muy importante que empiecen a trabajar internamente para poder soltar y poder procesar esos duelos de la mejor manera. Con mucho gusto voy a estar esperando tus noticias para apoyarte, o me puedes escribir por Instagram también. Vamos a ver, acá hay otros comentarios. El periodo de duelo de 2 años aplica para la muerte de una persona querida. ¿Cómo estimamos los tiempos para otras pérdidas, como de una relación sentimental o un trabajo? Usualmente se habla de periodos de 2 años como periodos de adaptación, pero todo depende de la profundidad y de la importancia que le dé la persona al evento. Por ejemplo, puede ser que una persona pierda un trabajo, pero ese trabajo no le gustaba tanto, entonces no le importa tanto, y otra persona pierde un trabajo que le encantaba, y por lo tanto, entonces el impacto emocional que tiene esa pérdida empieza a calar internamente con mucha más fuerza. Cuando hablamos de 2 años, recuerden que no 2 años estrictamente, es un periodo aproximado, y es más o menos el tiempo que en general le toma a todo el mundo procesar las pérdidas, y es importante tener eso en cuenta, porque si uno se acerca a pedir ayuda psicológica o psiquiátrica, entonces o se requiere de tomar alguna medicación. Entonces son muy importantes estos tiempos para poder saber si la persona ha caído en un espacio realmente de depresión, como un trastorno de depresión, si tiene más de 6 meses que simplemente está tan triste que no puede comer, no puede dormir, no puede levantarse de la cama, o si es simplemente parte del procesamiento emocional y hay que dar espacio para que la persona se sienta así de triste y que se sienta tan devastada por la pérdida. En estos momentos con el COVID se vive mucho ver cómo otros pasan por duelo, y toca ser prudente. Sí, que yo creo que una de las cosas más difíciles de trabajar en esta área y de estudiar estos temas es tener que estar en una situación donde a uno le dan el pésame, y entonces estar constantemente metido en situaciones donde resulta súper incómodo porque está ocurriendo las cosas, o la gente está haciendo las cosas justo como no se debe, o justo como lastima más. Y al mismo tiempo, cuando uno se acerca a darle el pésame a alguien, pasa lo mismo, ¿no? Como uno puede simplemente decir algo inadecuado, hacer algo inadecuado, y esto es tan común. Yo sé que ustedes lo han visto en cualquier entierro que han estado, que hay gente que habla, que se ríe, que es una dinámica tan estresante que cada persona reacciona diferente. Entonces obviamente la persona que está dolida es la persona que recibe lo que sea que los demás estén dando. Entonces cuando uno le da el pésame a alguien, o que otra persona está en duelo, es importante poder decirle a la otra persona, o uno mismo también tiene que saber que uno jamás puede saber cómo se siente realmente el otro,
O sea, esa práctica de que uno se pone en los zapatos del otro, sí, pero no es lo mismo. Y nadie puede saber realmente cuánto le está doliendo a la otra persona o cómo se siente en el cuerpo de esa persona el dolor emocional. Entonces, ser prudentes es un poco de tener cuidado de no decir, ay, sí, yo me siento igual que tú, exactamente igual que tú, o yo sé exactamente cómo se siente porque a mí me ha pasado, porque la verdad es imposible. No puedes saber exactamente cómo se siente la otra persona, ni las otras personas pueden saber tampoco exactamente cómo te sientes tú cuando estás atravesando un duelo. Y lo otro es tener mucho cuidado de no atolondrar a la persona que está dolida con un montón de ideas, pensamientos, creencias, explicaciones, porque cuando hay dolor emocional solo hay dolor emocional y simplemente hay que acompañar a la persona a que sienta, porque solamente sintiendo va a poder soltar. Es decir, si empieza a pensar en muchas otras cosas, no va a poder soltar lo que necesita soltar, entonces hay que acompañar a la persona para que sienta. Aquí indican, podría ser que a pesar de que yo sienta que he procesado un duelo, cuando lo recuerde llore, sí. Y el procesamiento de duelo puede tomar muchos años para algunas personas, dependiendo de la dirección y del procesamiento interno. Y lo que es importante es darse espacio para sentir y sacar o llorar lo que sea que se necesite, no importa cuánto tiempo haya pasado, porque entonces de esa manera vas a estar haciendo un vaciado interno y siempre que ese vaciado se da, entonces se abre espacio para calma, para paz y para tranquilidad internamente. Así es. Si ha pasado mucho tiempo desde que se murió la persona, también es bueno como poder buscar más ayuda, poder buscar guía, hablar con un terapeuta, profundizar más, para entonces poder ver qué otro aprendizaje hay por debajo de esa experiencia dolorosa. Todas las experiencias que vamos teniendo en la vida nos traen un aprendizaje profundo, entonces hay que buscar el aprendizaje porque también en el momento en que se da el aprendizaje ocurre un alivio, o en el momento en que uno tiene conciencia de lo que uno está aprendiendo, tiene un alivio y gana un significado diferente, el dolor. Y cuando el dolor emocional tiene otro significado interno, entonces tiene otro valor y tiene otro espacio y tiene otro respeto de uno hacia ese dolor que hace que todo sea muy diferente. Es como si cambiaras los anteojos con los que estás mirando la experiencia y la experimentación de ese dolor, entonces funge un espacio, va a tener un resultado distinto porque internamente ocupa otro espacio. Por ejemplo, yo podría decirte que cuando yo estoy triste por algo o cuando estoy adolorida por algo, por ejemplo, hace ya casi un mes y medio, 2 meses, un gran amigo mío murió por COVID y cada vez que yo siento esa tristeza y cada vez que yo siento ese dolor, en mi mente lo que yo entiendo que está ocurriendo es que mi corazón se está volviendo más cálido, está perdiendo frialdad y eso va a hacer que yo sea una persona más cálida y que sea una persona más dulce. Entonces, cuando yo puedo sentir eso y pensar eso, inmediatamente el tolerar sentir ese dolor intenso, esa tristeza y el sacar esa tristeza, como tiene una dentro de mí tiene una razón de ser, entonces yo puedo tolerar sentirlo porque es desde el punto de vista de que se está trabajando en mi corazón, se está trabajando en mis emociones, estoy profundizando en mi capacidad para sentir, estoy comprendiendo más y estoy pudiendo ser más empática con otras personas porque estoy pudiendo sentir más profundamente. Entonces, como dentro de mí hay una explicación o una creencia de por qué ese dolor y para qué sirve sentir ese dolor, entonces en el momento en que yo siento esa tristeza o ese dolor emocional, entonces su significado tiene tanto peso que entonces digo, bueno, entonces vale la pena poder sentir este dolor. Si esto va a quitar frialdad en mi corazón, entonces vale la pena sentirlo. Y te estoy poniendo un ejemplo específico de algo que yo hago de determinada manera, pero pueden haber muchas otras formas de hacerlo, otras explicaciones, otras creencias
que estoy segura que si las tienes en mente en el momento en que estás sintiendo el dolor, pueden ayudarte a procesar todo más rápidamente. Muchas gracias a todos. Se nos acaba el tiempo y nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche aquí mismo en Zoom y en el Instagram. Y cualquier comentario, duda o compañía, escríbanme para poder apoyarlos. Buenas noches.